Buenas tardes a todos y todas. El nuevo seminario de economía del Banco Central de la República Argentina. En esta oportunidad, me alegra contar con la participación de Mario Cimoli como expositor. Mario es profesor del Instituto de Economía de la Escuela de Estudios Avanzados Santa Ana de Pisa. Previamente fue profesor de Economía en la Universidad de Venecia entre el 92 y el 2021, y entre 2017 y 2022 fue secretario ejecutivo adjunto de la CEPAL, donde también se desempeñó como oficial de Asuntos Económicos de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial, jefe de la Unidad de Innovación y Tecnologías Digitales de la misma división, director de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial y oficial a cargo de la División de Comercio Internacional e Integración. Tiene un doctorado en la Universidad de Sussex y numerosas publicaciones en revistas académicas y especializadas. Mario va a estar dando una presentación que se titula La globalización en una encrucijada y América Latina con sus problemas estructurales, complementariedad entre políticas industriales y sociales. Después de la presentación del profesor Cimoli, vamos a contar con los comentarios de Sebastián Valdecantos. Sebastián es profesor adjunto en la Universidad de Aalborg, Dinamarca, y consultor externo del Banco Mundial. Anteriormente se desempeñó como oficial de Asuntos Económicos de la CEPAL y como docente en la Universidad de San Martín. Y sus principales temas de investigación son modelos de stock-flujo consistentes y macroeconomía de la transición hacia una economía de bajo carbono. Así que la idea es que después de la presentación de Mario y de los comentarios de Sebastián, es que vayan transmitiendo preguntas o comentarios en el chat, que vamos a ir viendo y transmitiéndole al expositor. Y eventualmente, si nos queda algo de tiempo, también podemos ver de abrir el micrófono para que intervengan directamente. Que Mario, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Germán, Ariel, a todos. Es un gusto poder estar acá. Y nada, es una presentación. Me permito ya empezar y compartirla con todos ustedes. A ver si la... Nada, es una presentación de un paper que todavía estamos preparando conjuntamente con Gabriel Porcile y Fernando Sofdor. Gabriel lo conoce muy bien y Fernando terminó el doctorado en la Universidad de Pisa. Es un que estamos preparando para un seminario en honor de Joseph Stiglitz que se va a tener en la Universidad Católica de Milán. Pero me pareció importante todo el tema de poderlo anticipar y presentarlo ante ustedes porque creo que el tema o el debate es un debate importante en este. Hay algunos datos que ya conocemos, hay unos datos nuevos y hay una tesis en algún modo consistente que tiene que ver con el tema de lo que está pasando a nivel global, que me parece un tema realmente importante porque es toda una situación compleja en lo que son políticas y la geopolítica actual. Y veo una América Latina muy fuera de lugar, muy poco activa y por lo tanto sería tratar de ser un poco provocador. ¿Por qué el título? Bueno, porque yo creo que en los últimos años nos hemos dedicado muchísimo, incluso en el debate y en las posiciones políticas, a tratar muchísimo el tema redistributivo, que es un tema importante, el tema de la distribución, que tiene que ver mucho, ustedes saben muy bien que el tema de la distribución en economía es un tema viejo, de estudio, de análisis. El tema de la pobreza, que es otro tema importante, no necesariamente, están los dos necesariamente vinculados a políticas sociales, pero una de las cosas que nos hemos olvidado como política de Estado, como algo contundente sobre las políticas que hay que hacer, son las políticas industriales. Quiero antes de esto definir brevemente lo que entiendo por políticas industriales. Políticas industriales para mí no es, como pensamos muchas veces, que nos sentamos en un lugar, apretamos un botón y algo pasa en el sistema económico. Políticas industriales es algo complejo, de negociación, de procesos, de política económica y algo que tiene que ver muchísimo con toda una estructura no lineal de los procesos y decisiones de política económica.
En ese contexto, lo más difícil para mí es hacer entender que este debate que se está dando lugar ahora en la región, discúlpenme, me parece la impresión que está permea poquísimo, incluso en todos los climas políticos. Los climas políticos tienen un contexto distinto y no se debate fuertemente sobre lo que tendría que ser el tema de la conexión entre los dos. ¿Por qué la globalización que está cambiando se están volviendo, para mí es la tesis del documento, casi todas las economías más avanzadas se están volviendo mucho más estructuralistas, evolutivas, a partir de las crisis que hubo, mientras que nosotros seguimos en algún modo, y muchas veces en la acción política, en la política pragmática, con políticas distintas, y el viejo debate de más mainstream neoclásico, más estructuralista o menos estructuralista. Y hay una conversión en la acción de la política, sin decirlo, que se va a una política mucho más evolutiva, estructuralista en casi todas las economías, donde lo industrial pasa a ser. Y eso es lo que me gustaría charlar con ustedes. ¿Cuáles son las tesis del documento? Las voy a leer brevemente porque tienen una dinámica. Primero, explicar que no es una crisis, pero son sucesiones de crisis acumulativas y que para América Latina y gran parte de las economías en desarrollo fue un shock, que todo el debate sobre el modelo de comercio internacional ha perdido el momento de ser un driver por crecimiento, por muchas razones. Lo demostró la crisis del 2008, lo demostró después lo que vino con la pandemia, la crisis actual de la guerra, que explica que no es así, pero ya antes, del 2008, se veía que, por ejemplo, todo lo que era la elasticidad del comercio respecto a la elasticidad del crecimiento había disminuido. Que el debate teórico de la especialización basada en comparative advantage, ustedes lo que quieren, es ahora una cosa que yo llamo a la carta. O sea, cada uno decide lo que quiere hacer y si sos avanzado lo decidís como querés. Decidís qué tipo de política de especialización o comercial tenés que poner en su lugar. Emergen muchos modelos de producción distintos y América Latina enfrenta esto con una débil, inestable, alta volatilidad. Hay una prematura de industrialización de la estructura, esto se mide mucho con actividad industrial y con empleo en la actividad industrial. Y el paso histórico que definiría América Latina siempre, yo pienso que es un paso, una situación de histéresis, donde cuesta salir. Ustedes saben que la histéresis cuando se material o cambia la estructura material por el calor o lo que sea, después no vuelve a poner la condición actual. Eso pasa, se utiliza mucho en la parte social, en la parte económica, y no se viendo comparar economías no lo están viviendo. Y ahí definir la necesidad de América Latina de modificar eso, ir hacia un proceso distinto, más virtuoso. Y algo que muchos de ustedes quizás están de acuerdo, pero creo que hay que decirlo más claro, más complejidad en la estructura productiva, mejor distribución. Este tema muchas veces nosotros hemos olvidado que la que endógenamente distribuye la estructura. Yo no quiero decir que tiene que ser el caso de Corea, donde casi exclusivamente distribuye la estructura y poco la política social, pero que seguramente la combinación de los dos me parece importante. Y ahí va parte del cierre del modelo, que en el contexto actual cualquiera de las políticas, aunque seguimos insistiendo sobre política redistributiva, tienen que componer un plató muy fuerte de lo industrial, y solo así. Las políticas nuestras siguen siendo, y lo vamos a ver un poquitito en un par de gráficos, con poca eficacia, eficiencia para los procesos distributivos y disminución de la pobreza. Lo hacen, pero me atrevo a decir que la eficacia y su eficiencia es poco. Y cierro con ese tema, que cualquier acción de política económica tiene que estar fuertemente basada en esa condición. Así que voy a la primera. Muchas veces esto se ha definido como consumo de crisis, todo este tipo de cosas. Ahora, el tema de que la globalización o que el comercio, como había sido en los años precedentes, digamos, la elasticidad de la dinámica del comercio hubiera llevado a una alta tasa de crecimiento del producto, esto no se da, no es más tira el comercio, más alta la tasa de crecimiento, esto va en una situación claramente rendimientos decrecientes. Se ve antes del 2008, en el 2008 eso se hace más consistente, las políticas económicas permiten evadirlo un poco, pero ahora si uno observa esto, más con todas las políticas implementadas por los países, digamos, más avanzados, o las que tienen estructuras industriales más altas, o las tensiones que pasó en la pandemia, o en esa situación, se lleva claramente a explicar que el comercio no es un driver, no es el driver que se pensaba analíticamente, aunque sí, ustedes se dan cuenta de este debate de que es un driver o no, o es el único driver, o es el driver fundamental para ganar eficiencia, sigue siendo en América Latina un debate fuerte en la política económica.
y si ustedes distinguen cualquier partido político, grupo político, a un lado del otro, el debate sigue siendo el mismo. Mientras que las economías más avanzadas, across the board, muestran claramente que ese debate ya casi no está. No hay quien no niegue la necesidad de tener políticas resilientes en la industria de lo tecnológico. Entonces, viene ese proceso antes, tenemos la crisis financiera, y hoy no se puede no pensar, y es un debate en las economías de desarrollo, que la salida de la crisis financiera con el exceso de liquidez que hubo y la tasa de interés a cuánto se llevó y cuánto se... Hoy que hay un aumento del tipo monetario tan alto, no sé que viene exclusivamente de la pandemia o de la guerra, esto viene el 2008, este es un proceso acumulativo que se da, los otros se van sumando a este. Y viene la pandemia, que al modelo, a la capacidad de reaccionar de la globalización, le pone el tema de la pandemia o de lo real de la economía. Aquella parte real de la economía, que se bloquea la producción, que las cadenas disminuyen, que cada uno hace su política, que todo se empieza a ser nacionalista y regional. Y esto se hace todavía más fuerte con la política industrial que viene en la tercera parte ola, que es la que tiene que ver exclusivamente con la guerra en Ucrania, y ahí no solo se pasa de entrar al sector real como un sector importante y buscar la resiliencia en un país o en una región, sino que el tema de defensa empieza a ser estratégico en lo industrial, el tema de sectores como chips, o sea, empieza a ser parte fundamental de la política, la transformación energética se hace un punto fundamental para poder tener una política industrial, lo leemos al revés, o sea, que es algo que hace que la política industrial opone toda una argumentación a la política industrial que antes no necesitaba, no se podía casi ni justificar, en la misma Bruxelles no se podía justificar, porque el Digitrade de Bruxelles muchas veces tenía una política mucho más Bruxelles Consensus, en estilo Washington Consensus, que una política de ese tipo. Entonces, el acumularse de esas cosas me lleva hoy a un mundo completamente distinto, que muchas veces y pocas veces en el debate de la política económica regional se hace en algún modo muy débil, muy débil, muy débil. Yo no escucho este debate mucho, es lo que realmente me preocupa porque creo que es necesario entender que el contexto que viene es completamente distinto. A esto ustedes tienen que sumar que este mundo está cambiando con una aceleración, lo que son las trayectorias en lo digital, lo que son las trayectorias, el impacto en lo energético, lo que son las trayectorias, que está cambiando también en su dinámica el paradigma tecnológico, digamos más bien trayectorias sectoriales tecnológicas es muy potente. Entonces, la primero, América Latina lo sufre con un shock todo esto, de las pocas veces que estas crisis no empezaron del lado nuestro, empezaron del lado del otro lado, pero somos lo que somos, se recibe la crisis, es un shock, y no comprenderlas cumulativamente no nos haría entender qué tipo de política implementar. Este es el primer assessment para mí importante para poner en el escenario. Generalmente no se lee así, se da mucho peso a cada una de las cosas, las tres son cumulativas. Y eso en algunas cosas se ve claro. Ustedes se acuerdan cuando se hablaba de just in time, ahora just in case, hago lo que puedo, si no trato de traerlo a casa. ¿Se acuerda que las cadenas había que extenderlas mucho, con muchos cachitos, muchos eslabones y todo lo que sea? Bueno, se hace mucho más corta. El offshoring empieza a ser una medida que todos ven ahora, por ejemplo, en el caso de México, el nearshoring está haciendo por una condición external a la política de México, o solo por el acuerdo, le permite modificar incluso su estructura, tener inversiones como la de Tesla, de 1 millón de automóviles que ninguno se imaginaba en toda la zona de Guanajuato. Entonces también cambia el offshoring, y se llega a las políticas que son el friendshoring. Yo hago política con quien me confío, quién es que está conmigo. Ahora, imagínense en este mundo que todos los que hacen trade e industria piensan en las políticas de resiliencia y la globalización no encuentra un modelo, o el debate que tenemos de las economías de ingreso medio, incluso las nuestras, no ponen esta óptica, como pareciera que eso no existiera, que todo lo que vamos a vivir no es consecuencia también de ese mundo, más allá de las condiciones endógenas del tipo de proceso. Esto cambia claramente. Tener en cuenta que esto no cambia sería no debatir en política económica con lo que es la realidad. Ejemplo de esto, microchips, ejemplo de esto, sector farma, ejemplo de esto, molecular, ejemplo de esto, nuevos materiales, ejemplo de esto, acceso a tierras raras. O sea, todo eso es estratégico, no importa si es eficiente, no importa si es eficaz, pero hay que buscarlo. Ese tipo de modelo cambia potentemente, y lo geopolítico, lo tecnológico, lo ambiental y lo que son las soluciones de los riesgos globales se hacen temas fundamentales. Ahora,
yo me gustaría que ustedes puedan ver este mundo presentado así al mundo que tenían, quizás ustedes son más jóvenes, pero el mundo que teníamos desde los 90 hasta el 2008. Es completamente otro mundo. Y si ustedes ven el debate de la política económica, en nuestras regiones parecía que el debate fuera el que tuviéramos antes. ¿Entienden lo que quiero decir? Y no comprender esto, es difícil que uno no esté de acuerdo con esto, pero decirlo me parece extremadamente importante. Esa es la primera parte, el mundo que tenemos. ¿Y por qué para nosotros este mundo? Porque vos decís, ¿para qué Chimboli me presenta esto? Presento esto porque yo siempre fui absolutamente convencido que una de las razones, hoy hablaba por un tema con el profesor Dossi, amigo mío, estamos hablando de un trabajo que escribieron en el libro Dossi, Pavisto, después trabajo mío, otro de Giovanni, que nos dimos cuenta, hoy charlamos de cuánto importante es comprender bien la restricción externa y cómo la restricción externa no es solo el resultado de la falta de recursos, monedas, sino el resultado de una estructura, ¿no? Y la consistencia entre la dinámica de las políticas que permiten un cambio de la estructura y la dinámica de las políticas que se requieren para manejar la falta de divisa, la falta de lo que se tiene. Esa visión del cambio de estructura de la restricción externa hay que leerla a la luz de ese mundo que se describió más arriba. Y América Latina, ¿cómo enfrenta eso? Enfrenta con su restricción externa, ¿no es? Los bancos centrales no hubieran actuado como actuaron, apenas subieron la tasa de tipo monetario de las economías centrales, Europa y Estados Unidos, si no fueran conscientes del tema que tienen en la restricción de las divisas. Y ahí uno observa lo que pasa en América Latina. El plató sigue siendo bajo. El tema fundamental en esto, entonces, ¿cómo vamos a llegar a enfrentar esto con la tasa de crecimiento que va a la baja? Y que el modelo no te permite en algún modo modificarla estructuralmente con el tipo de estructura que tenés. Y aquí van algunos puntos que repercuten y siguen repercutiendo. Y si ven, lo ven aquí, se puede ver a ojo nudo, pero al ojo desnudo, o sea, se puede ver claramente. Pero si uno lo ve en la figura que sigue, uno se da cuenta claramente que el tema de volatilidad sigue siendo muy alto, con tasa de crecimiento relativamente baja. Y ese es un tema que no se puede no leer y no comprender, que va a afectar la capacidad de hacer política de los demás. Tenemos seguramente notar y que enfrentar el tema de la restricción externa sin considerar esta relación que existe fuerte entre las dos variables sería realmente no poderlo enfrentar debidamente. La tesis obviamente atrás de esto, con una estructura más diversificada, más comprehensive en la introducción de nuevo trabajo, más endógena en la distribución de eso, sería una estructura que seguramente permitiría a la economía tener una capacidad de respuesta mucho y estabilizar la tasa de crecimiento. El otro tema que es complicado, que es una tesis, pero que me convence cada día más, es que nosotros tuvimos una prematura de industrialización, y esta inicia a partir de los años 70, y lo pueden ver en casi todas las economías a nivel regional. Un poco los casos de mantener la tasa de industrialización elevada. ¿Y qué pasa? A mí no es que me interesa poner esto solo así, me interesa poner esto de la industrialización en el contexto global que estamos viviendo, y eso es lo que hace fuerte la tesis, es la capacidad de entenderlo y comprenderlo con una acción de política económica que permita enfrentar el tema. Me estoy industrializando con tasas crecientes, lo vamos a ver, de informalidad. Estoy desindustrializando con absorción en el sistema manufacturero de nuevos paradigmas y tecnologías. Entonces eso hace el tema de enfrentar lo que viene más arriba de la volatilidad mucho más difícil, y en tema de enfrentar el salto que van a hacer las otras economías a nivel global, mucho más complejo. Y si no soy capaz de enfrentar eso desde el punto de vista de la economía global, ustedes imaginan que la restricción externa no depende solo de lo que hago yo, también depende de lo que hago yo respecto a lo que hace el mundo, porque si el mundo avanza en productos que mi ciudadanía demanda, es evidente que voy a tener una restricción externa creciente mientras yo exporto lo mismo. Entonces, el punto de la deindustrialización en el contexto que estamos viviendo me parece un tema complejo. Y aquí voy a la figura que más me parece a mí representativa desde el punto de vista del análisis. En un trabajo que hicimos con Gabriel Porcive, publicado en Economics of Innovation, pusimos un modelito que teníamos en abscissa, valor agregado y productividad,
y se mostraba claramente que más la curva es a 45 grados, más estoy creciendo con productividad y empleo. Claro, esto es productividad del trabajo. Más me quedo como la figura de América Latina paralizado ahí, menos crecen las dos cosas, como si tuviera claramente una situación que me estoy enroscando en mí mismo. Y ustedes ven dos casos interesantes, el de China y el de Estados Unidos. Los dos tienen, Estados Unidos mucho más alto y elevado el aumento de la productividad con empleo menos creciente, eso se refleja en la economía, mientras que el modelo chino de catching up a partir de los 90 fue un proceso que creció productividad con empleo. ¿Qué le pasa a la región? Que la región creció más en empleo que en productividad, y uno puede decir que bien, generamos empleo, aunque sí, por la presión del trabajo, por la presión de la oferta de trabajo y por el tipo de empleo que estamos generando, se generó mucha informalidad, pero empleo sí se generó en la economía, pero la productividad sigue siendo muy baja. ¿Y por qué pongo esto? Yo sé que este es un debate que puede ser polémico, porque en todo ese periodo, casi todos los gobiernos progresistas quisimos, me pongo en el partido, quisimos hacer política redistributiva. No me digan que no. Entonces, cuando uno quiso hacerla en ese contexto, parece que la estructura no contaba, pero después sí somos estructurales. Entonces, ¿qué pasa en ese mundo? Yo no quiero decir que el modelo americano, que es completamente un modelo con estructura de welfare muy débil y aumentó solo la productividad, se nota, lo pueden ver, o el modelo chino que aumentó con empleo y productividad y con una política de welfare lenta, o el modelo coreano que aumentó mucho la productividad, la diversificación y el empleo con poca política social. Pero lo que sí en la economía nuestra vemos claramente es que el aumento de la productividad es muy claro. Este modelo es muy representativo y por eso a mí me parece que definirlo de América Latina como una situación de histérisis, claro, me enrosco en esa situación siempre y no salgo. Ahora, la pregunta que me hago, que es provocador y más a los jóvenes, es la siguiente. En un contexto de este tipo, y es la pregunta que quiero hacer, ¿tiene que ver esto con la política social? No hay relación con la política social que pueda hacer. Esto no es un vínculo estructural a la política social. ¿Cómo con la política social modifico la situación de enroscarme en esa posición como estoy o en una situación de histérisis? Ese para mí fue siempre el tema. Y me parece que muchas veces ese tema no lo enfrentamos desde el punto de vista estructuralista. Creo que hay que enfrentarlo muy bien, porque si voy a entrar al mundo que viene, al final de la curvita esa, voy a entrar al mundo que viene, donde todos están asumiendo una política industrial agresiva, donde todos están cambiando las matrices productivas, donde todos están cambiando el paradigma tecnológico. Y yo voy a querer tener un mundo mejor dentro de mis economías, con mayor distribución, con mayor lo que quieran ustedes, y la estructura sigue siendo la misma. Me pregunto hasta qué punto va a ser consistente una política de ese tipo con la estructura que tenemos. Yo creo que es al revés. Como estructuralista uno tiene que decir, cualquiera de esas políticas depende mucho de la estructura. Así como yo hago política social, la política estructural del empleo y de la tecnología, de la absorción de la productividad, tiene que endógenamente distribuir también. No alcanza una a las dos. La complementariedad entre las dos políticas para mí es un tema decisivo. Me parece que es una cosa que la decimos pero que la olvidamos. Que somos estructuralistas para decir, mire, lo que no va, pero no somos estructuralistas para construir nuestras políticas. Entonces ese tema me parece que es un tema importante. ¿Y por qué me alarmó o me alarma eso? Eso a mí me alarma fundamentalmente por el mundo que viene. Porque sí es verdad que los demás van a decir, farma es un sector estratégico, transformación energética va a ser un sector estratégico, inteligencia, todo lo que es digital va a ser un sector estratégico, el tema del espacio va a ser un sector estratégico. Todos esos sectores estratégicos van a dar lugar a nuevos productos, nuevos procesos, y nosotros no, este tema de la relación entre las dos políticas no nos explicita, no se hace claro en el debate, es para mí un tema importante. Atención, que este tema muchos se están dando cuenta, incluso en las economías más avanzadas que construyeron un welfare como es la europea. Otra cosa que me muestra, y lo conocen muy bien, esto se puede leer también desde el punto de vista de la especialización productiva, de la cuota de exportaciones, y uno compara lo que fue Asia y lo que fue América en la estructura, y bueno, es como pegarle a cualquiera, o sea, encerrar una y pegarle, porque, mire, sigo teniendo histéresis, esta es una de las componentes de la histéresis, sigo teniendo histéresis acá, y el modelo no se mueve hacia ningún lado, y miren el asiático cómo evolucionó su estructura en los últimos periodos. Entonces, y aquí se ve la decomposición del producto, que es otro dato importante. América Latina, ese empleo creció, no nos fue mal, se fue, y por eso la tesis mía de la provocación, que más esto tuvo que ver con
con un proceso de generación de empleo que con un proceso de productividad. Ahora, uno puede decir, bueno, no me importa esto. Si es así, es así. Si es todo empleo sin tecnología, sin productividad, está bien. Pero una economía abierta con restricción externa, esto importa, no sé si les claro. Entonces, la composición, la estructura es extremadamente importante. Esto confirma en un modo más estático el tema de las traversas, la histeresis que teníamos presente. Y esta es la curva que me muestra la productividad, que sigue siendo a la baja y fuertemente el gap aumenta. Entonces, en una situación de este tipo, el comprender la estructura, pero poner la estructura en relación a la otra política. No, como digo, mira, ¿sabés qué me preocupa con la distribución? Lo otro. No. Es supeditada o relacionada con una muy fuerte. ¿Y cómo va a cambiar todo esto? Imaginarnos cómo va a cambiar todo esto con las políticas productivistas agresivas que están haciendo las economías más avanzadas. Ese es el punto fuerte. Si pensamos que vamos a hacer una economía, o cualquiera de las economías, nos cerramos y vivimos lo nuestro, ok, pero si seguimos teniendo relaciones y dependemos de nuestras exportaciones, el mundo, por la demanda de importaciones, por las exportaciones, tenemos que tomarlo fuertemente en cuenta. Y el otro contexto, el otro tema que no hemos debatido mucho, discúlpenme, y creo que esto es una falla estructuralista en el debate, es el rol de las inversiones. El tema de las inversiones sigue siendo un tema extremadamente importante, un tema consistente que nosotros vamos a la baja en la formación de capital. Y por lo tanto esto en algún modo explica, analiza todo lo que tiene que ver con un proceso difícil de salida de la situación donde estamos. Quiero entrar en la estructura y quiero entrar brevemente en la estructura. Aparte de México, la estructura regional sigue siendo una estructura, la de Sudamérica, fuertemente relacionada a recursos naturales, eso lo saben ustedes bien. El caso de México es anómalo porque hay un proceso de inversiones en nearshoring. Ahora uno se pregunta, ¿esto lo hizo México con políticas activas? Porque decidió el gobierno hacer políticas activas industriales. No, esto fue el acuerdo, ¿ok? El acuerdo y la geopolítica de Estados Unidos con el mundo permitió que hoy vas a tener un grupo de inversiones consistente en México que permite aumentar el capital fijo. El caso de Tesla es uno, pero va a haber otros sectores. Entonces, esta es otra pregunta que me hago. Al final, el acuerdo le consiguió eso y no fueron las políticas activas, y es el que está modificando la estructura. No estoy hablando para bien, pero su estructura es la más manufacturera. Usted puede decir que parte de esto es maquila, es correcto. No todo es maquila. No todo es maquila. Entonces la pregunta que uno se hace es que la América Latina no es lo mismo, que la recaída o el efecto dominó que tuvo para México lo que está pasando en la geopolítica y lo que está pasando a raíz de la firma del acuerdo comercial, del nuevo acuerdo comercial, y la región de América Latina del Sur que sigue especializándose. Y no es el caso solo de Argentina, que funciona así, y seguimos, es el caso de Colombia. Colombia no pudiera hacer política social que quiera hacer Petro, sino fuera porque tiene petróleo que permite exportar mucho. Entonces, recursos naturales siguen siendo una componente fuertemente elevada para todos. Entonces, la estructura cambia, la región se está otra vez dividiendo. Uno es uno es de la Grande Colombia para arriba hacia Estados Unidos y otro es de la Grande Colombia para abajo. Entonces ahí hay todo un tema de debate. Uno se pregunta bien qué políticas fueron. Políticas industriales, hay que ver hasta ahí nomás. Fueron políticas más bien de reflejo en la situación geopolítica. Entonces, la América Latina tampoco lo enfrenta distinto. Esto no quiere decir que México haya resuelto sus políticas sociales, pero que las estructuras están cambiando. Y que el proceso, y no quiere decir que la gran parte de la actividad de México no sea de baja productividad todavía, ojo, que quede claro eso. Digo, solo en este contexto los flujos de inversión y formación de capital hacia afuera. El tema que preocupa en todo eso y que no nos ayudó a pensar bien a las políticas sociales de su relación con la estructura es el tema de la formalidad y la informalidad. La productividad agregada de la región es baja porque, obviamente, dado el aumento consistente que tenemos del trabajo informal en la economía, y este aumento del trabajo informal en la economía hace que la productividad total disminuya, son más y cada vez a menor productividad, la productividad total disminuye, explica este tipo de procesos. Una condición, nosotros no vamos a entender cómo viene el mundo y transformar nuestra estructura y poder enfrentar una balanza, enfrentar una restricción externa con un cambio ponderado de algunos sectores o permitiendo mejorar nuestra especialización, va a ser que el tema de la informalidad nos golpee siempre más fuerte, y golpeándonos más fuerte seguramente va a ser una variable que no va a permitir el aumento de la productividad en el agregado. Entonces, se dan cuenta que estamos en una situación compleja,
el debate no va para el rumbo que pienso yo que tendría que ir, y digamos que probablemente escuchando un montón de estructuralistas que somos, pero tampoco nosotros fuimos capaces de poner ese debate en la arena. No lo fuimos capaces de ponerlo porque no nos damos cuenta cuando no queremos que funcione la otra política, o nos parece que funcione mal, pero nunca lo decimos en la condición de la estructura para tener las políticas que nosotros queremos de distribución o este tipo de cosas. Eso no sigue estando el tema, y no sigue estando con la crudeza que se tendría que enfrentar. Y esto lo muestra claramente lo que es salario, después empeora la desigualdad, lo que es la productividad y lo que son aquellas variables que explican la situación interna que tenemos. Entonces, el contexto, la estructura, un problema de traversa, un problema, sí, de haber generado empleo, muchas veces por el ciclo de los precios de la alta materia prima, o por otras relaciones con el comercio que han tenido más los países del norte, pero la estructura sigue manteniendo un lock-in fuerte y no se modifica, está en una situación que no se modifica, no salta, y nosotros pensamos que a esa condición le podemos aplicar todas las políticas que nos gustarían o que pensamos que moralmente y éticamente es una política correcta. Que lo pensamos, sí, pero no nos damos cuenta de la situación donde estamos y nos damos cuenta del límite de las políticas que ponemos cuando la situación es tan grave como esta. Es un gráfico nuevo que a mí me gusta, que hemos hecho, y que me muestra claramente la capacidad, la estructura de distribuir bien. O sea, estructuras mucho más complejas en tecnología son estructuras que distribuyen mucho mejor. Estructuras con menos complejidad son las estructuras que distribuyen mucho menos. Ahora, si ustedes me preguntan cuántos hemos mantenido los últimos años el debate de la necesidad de complejizar la estructura. Sí, hemos dicho el trabajo de la política, pero la necesidad de que este tema sea un máster. Obviamente acá la tesis es una estructura compleja que distribuye endógenamente y una política social que permita reducir el impacto gravísimo de las ineficiencias premercado, que es una ineficiencia más grave que tenemos de desigualdad en la entrada al mercado, y es lo que justifica el modelo que tenemos que distribuye también después mal. Es un tema de debate que nosotros no lo pusimos sobre la arena. Yo les preguntaría, aparte de ustedes, ¿cuánto se está haciendo este debate de por qué necesito complejidad sobre la estructura? ¿Por qué necesito una política industrial? ¿Por qué el modelo de abrirse como pensaban en los 90 hoy no funciona menos que nada cuando todos los demás están haciendo políticas de este tipo? Políticas buscando la complejidad de la estructura y sacando ventaja de la complejidad de su estructura. Ese es para mí un tema potente. Y hay muchos que están hablando del nuevo productivismo, hay muchos que están hablando de políticas que tienen que ver con la resiliencia, la estructura de cada uno de los países regionales. Y bueno, en ese sentido, quizás lo más importante es decir que hay gran parte de los países avanzados que en esto tienen política de Estado. No se pregunta si de una parte o de la otra. Esto empieza a ser ya casi, pueden cambiarlo, pero empieza a ser casi una política de Estado. El problema del fracaso del debate nuestro es por qué esto no llegó a ser una política de Estado. Más complejizo la estructura, mejor distribuyo, complejizo la estructura, mejor las capacidades políticas, sociales, y mejor capacidad de sostenerlas en el mediano y largo plazo. Acá les puse un dibujito, ese soy yo, en mi preocupación, que al final de la historia de lo que pasó en la región, sin política social e industrial, las estructuras de igualdad van a crecer y le vamos a dar solo el espacio al trickle down. Y fue en algún modo lo que pasó a nivel regional. Esta curva de la desigualdad va a aumentar, ya está prácticamente plató, mientras los demás países están preocupados de tenerlo a nivel global al 0,3, al 0,3 y algo. Nosotros seguimos con niveles altos y obviamente el impacto de los precios, la inflación, la estructura, el incremento de la informalidad va a golpear todo este tipo de cosas mucho más. Así que si este debate nos enfrenta, dejaremos que los modelos de crecimiento, de explicación, como tenemos que cambiar, van a ser los mismos. Este es el debate que en algún modo hay que enfrentar actualmente para poder cambiar la situación. Este es un gráfico que también elaboramos recientemente, que muestra el Gini post-Stasi. Ustedes se ven claramente que ahí también es otro debate que nos pusimos. ¿Por qué las políticas de los demás países? Primero, acá yo estoy diciendo cosas que todavía no están escritas, pensando.
Obviamente, esto tiene que ver con la estructura del Estado y la eficiencia del Estado. Esto no quiere decir que hay que eliminar, pero cómo se hacen las políticas, cómo se prueban, cómo se hace prueba y error, cómo se monitorean las políticas, seguramente. Tiene también que ver de cómo partiste antes, porque si partiste con una estructura muy desigual al inicio, y esto te va a generar una situación extremadamente compleja después. Y tiene que ver del per cápita que tienes también, porque te mueves de un per cápita a un cierto nivel y a otro. Pero seguramente nosotros tenemos que hacer que las políticas sean muy eficaces, o mucho más eficaces y eficientes en la reducción de lo que es todo el tema del coeficiente de Gini y la desigualdad. Este es otro debate que no tuvimos. Porque es un debate que nos cuesta hacerlo, pero que es un debate que hay que poner en el escenario, porque hoy el debate de qué tipo de welfare state queremos hacer, no podemos pensar el mismo welfare state que pensamos hace 10, 15, 20 años. Cambió, y su eficiencia en el actual es un tema para debatirlo. Y comparar con los demás, incluso, aunque si tienen ingresos per cápita mucho más elevados que los nuestros, me parece un tema extremadamente importante y que hay que ponerlo en el campo para el debate. Quiero cerrar con, después otra final de lo que me parece, pero los modos deben ser muchos. Nosotros quisimos aumentar los gastos, como se ve ahí, gasto social y productividad, pero la productividad es baja. Hay países que han aumentado gastos sociales y productividad. Es obvio que Dinamarca tiene exposición fiscal que supera el 55%, una productividad alta y al mismo tiempo tiene un gasto social consistente y elevado. Creo, a ver, lo voy a hacer provocador, porque si no los seminarios no son seminarios. Creo que nosotros nos preocupamos cómo movernos en las X y no nos preocupamos cómo movernos en las Y. O por lo menos no lo hicimos conscientemente como lo tendríamos que hacer. Esto no quiere decir, no lo interpreten que digo que no hay que hacer la política. ¿Queda claro? Menos que uno quiera vivir en otro sistema. Estoy diciendo que este debate, cómo subir para arriba, no lo hicimos. No, todos nos jugamos al debate de cómo movernos por la vida. Y es evidente que los que lograron tener el welfare incluso más consistente se han movido en las dos variables. Condiciones históricas distintas, ok. Condiciones de superpotencia, ok. Condiciones de un mecanismo que le permita hacer eso y a los demás no, ok. Realmente es un debate extremadamente importante, así como hoy Corea se puso en los últimos 10 años a decir, bueno, nosotros hicimos todo endógenamente, no hicimos política de welfare, tratemos de hacer un político de welfare, no le está yendo ni tampoco bien, porque le cambió la estructura. Entonces la componente de las dos variables me parece un tema importante. Ahora yo les pregunto esto, este es lo que yo me pregunto, digo, si yo entro en una situación de este tipo en el nuevo ciclo internacional, ¿okay? Global, y no pienso a cómo moverme en el eje vertical y cómo densificar la complejidad de la estructura respecto a mi relación con los demás, que es mi restricción externa, mi balanza comercial. Bueno, ¿qué estrategia tengo? ¿Cuál es? ¿Hago más del mismo? ¿Sigo buscando la llave que perdí en el único farol que tiene luz en todo el barrio? ¿Qué hago? ¿Entienden el punto? Ese debate es el debate de política económica que, del punto de vista estructuralista, tenemos que ver. Y esta es una cosa para hacerlo más claro. Pienso que el modelo mejor es el de redistribución con alta complejidad. Un cambio estructural es el modelo más fuerte, pero creo que nosotros nos concentramos acá en el vertical. Y el otro tema, en el debate político, yo se los vuelvo a preguntar, ¿cuánto está este debate puesto hoy? Atención, que este debate no es solo un debate para América Latina, es un debate global también. Las economías más avanzadas, Estados Unidos, pero además que tienen welfare lo están pensando. Y quiero ir cerrando con esto. ¿Saben lo que me parece a mí? Que sin decirlo, las economías más avanzadas se movieron hacia el eje estructuralista. O sea, mientras que nosotros seguimos debatiendo casi entre el primero y el último, y probablemente gane uno que esté en el primero y no gane en el último, todo ese tipo de debate, todas las economías más avanzadas primero aceptan que tienen que construir política para el aprendizaje y la acumulación de capacidades. Esto ya es una cosa que es notable, en el sentido que todo lo que es transición energética lo están haciendo así. El sector cuenta, las políticas son horizontales y verticales.
todos están preocupados, más bien, aunque se aumente la tasa de mortalidad, seguir manteniendo políticas que tengan al menos un plató keynesiano, y son todos fuertemente schumpeterianos los nuevos sectores. Y la pregunta que me hago, que nos hacemos nosotros, es dónde nos estamos moviendo nosotros. En realidad, sin decirlo, hasta gran parte, muchos economistas se movieron hacia ese eje, pero no lo dijeron. Y si ustedes leen cualquiera de las políticas, incluso de Estados Unidos, incluso de Europa, incluso de más, se mueve en ese eje que está ahí. La pregunta es, ¿por qué el pragmatismo, lo demás, lo lleva a esto y nuestro debate nos encierra en un debate que no podemos, como estructuralistas, llevar a una posición de este tipo? Cierro diciendo que esto es lo que me parece más grave, porque el mundo que va a venir es un mundo de grande transformación. A mí pensar, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Tomemos el caso de la Unión Europea. La Unión Europea quería abrirse constantemente el comercio con China. Hoy tiene una política resiliente, nacional. Estados Unidos hizo el nearshoring, quieren que las empresas vengan ahí, al máximo a México. Cada uno está volviendo a sus políticas de ese tipo. Entonces uno se pregunta, ¿cómo lo enfrentamos nosotros? ¿Alcanza un sector? ¿Alcanza a poner la fuerza ahí? Si tengo un recurso de más, lo pongo en la redistribución, lo pongo esto. Si no son infinitos, a menos son infinitos, lo podemos usar en todo. Entonces, mi idea es pensar a estos temas como temas que vienen y hacer valer una visión estructuralista que tenga la consistencia de la visión estructuralista, que la estructura que cambia, que los paradigmas tecnológicos, que el aprendizaje sectorial, que lo que hacen los demás, que la restricción externa depende de lo que hace el otro y lo que hago yo. Todo ese tipo de temas van puestos para mí en un debate mucho más profundo. Y el nuevo ciclo, la nueva idea de poner el nuevo proceso que viene en América Latina. Es cierto que nosotros nunca en América Latina vamos a tener los planes que están teniendo las economías más avanzadas, es obvio, por recursos. Pero algo en eso hay que ponerlo. Y que yo me siento por lo menos estructuralista de siempre, más en este tipo de temas evolutivos. Creo que nosotros tenemos que no quedar contentos de lo que decimos y hacemos, no estar confortables con lo que decimos y hacemos. Siempre tener una provocación, y la presentación va en ese sentido, diciendo cómo repensamos todo esto a la luz que viene, el nuevo ciclo, los nuevos sectores, el tipo de política, la implementación de las políticas. Así que creo que es un nuevo contexto que tenemos una enorme potencialidad de una visión más estructural de razonarlo. Yo le voy a dar solo un ejemplo. Cuando quieren cambiar el automóvil al automóvil eléctrico para el 2030 en Europa, gran parte de los países dijeron, esto es imposible dada la estructura que tenemos. Los ministros lo dijeron. Lo vamos a cambiar, pero la condición estructural nos provoca hacer esto, pero lo vamos a hacer así. Entonces, yo me río porque a veces digo, pucha, lo que yo siempre pensé que tendríamos que haber llevado nosotros, no sé cómo cayó del mundo, de dónde cayó, que hoy es casi una realidad en la implementación de las políticas. Uno descubre que esto que definimos acá como evolutivo, que están abajo de las políticas, el timing, y eso no lo recuperamos como paradigma teórico, pero aparte no lo recuperamos en el debate regional de América Latina, que es lo que más me interesa. Otra cosa puede ser pasar al nuevo ciclo, como dice Rodrik, mayor productivismo. Bueno, puede ser también así, pero yo creo que es un poco más profundo el análisis y tiene que ver cómo piensa un nuevo paradigma analítico. Así que muchísimas gracias, a disposición de ustedes. Como verán, es una idea un poco en elaboración, pero creo que este es el justo ambiente, el justo momento para comentárselo a todos ustedes. Bueno, muchas gracias, Mario, por esta presentación provocativa, como vos la caracterizabas. Si les parece, pasamos primero a los comentarios de Sebastián y después abrimos a una rueda de preguntas. Si las van escribiendo en el chat, después nosotros las vamos levantando. Gracias. Bueno, gracias ante todo, Germán y Ariel, por la convocatoria. Celebro que el BCRA esté organizando este tipo de seminarios y que nos estemos dando este tipo de discusiones más allá de los problemas coyunturales. Y bueno, y por supuesto agradecer a Mario la presentación provocadora, como dijo Germán. Antes de hacer un par de breves comentarios y sobre todo preguntas a Mario, creo que teniéndolo está bueno poder aprovechar para preguntarle qué salidas vemos o qué salidas puede ver él. Me parece que es insoslayable destacar
la presencia, ¿no?, de Mario con todos nosotros y sobre todo el legado que dejó en la CEPAL, retomando un poco, desde mi punto de vista, su tradición estructuralista que en algún momento se perdió, y me da la sensación de que con el trabajo de Mario y su equipo, bajo la gestión de Alicia Bárcena, se llevó al siglo XXI, ¿no?, aquel pensamiento histórico estructuralista de la CEPAL para introducir las nuevas dimensiones que entran en juego en el nuevo mundo, que tan claramente vimos expresadas también en su presentación. Así que me parece que eso es importante no dejarlo pasar. Yendo concretamente a los comentarios y las preguntas, la primera pregunta así específica, antes de pasar a lo general que tenía para Mario, es, ahí veíamos, por ejemplo, en el tema de la histéresis, cómo la región no solo no logra aumentar su share de exportaciones tecnológicas sobre el total de exportaciones, sino que en los últimos años hay como una reversión, ¿no? Se produce como una primarización de sus exportaciones. Ahí mi pregunta era si no puede haber un efecto precio jugando ahí, no sé bien cómo está calculado el ratio, pero si puede ser que en cuanto a volúmenes tengamos aumentos de exportaciones high-tech o medium-tech, independientemente de que en el share caigan por un posible efecto precio. Más que nada esto me lo pregunto porque tengo entendido que, por ejemplo, las exportaciones de servicios ICT en los últimos 20 años más que se triplicaron. Entonces, ahí lo que me preguntaba es si no puede haber otros sectores que otra vez, por más que en el share estén perdiendo, en valores estén creciendo y que por lo tanto ahí no haya cosas interesantes que puedan estar pasando que tal vez cuando uno ve el ratio se las pierde. Y ahí a mí se me escapan porque no soy experto en temas estructurales, pero seguro que vos, Mario, tenés más claro y nos podés comentar en qué sectores pueden empezar a observarse cosas que nos dan la posibilidad de pensar de que algo interesante puede estar pasando a nivel industrial. Espero, para que el panorama no sea tan oscuro. Eso era como el comentario específico que tenía, pero más pasando a lo general, para sumar un poco a lo que Mario nos presentó, me parece importante destacar, más allá de todo lo estructural que decía Mario, la cuestión de la restricción externa, que Mario también la comentaba, pero tal vez hay algunos hechos o puntos, ítems que podríamos mencionar, se me vienen a la cabeza 6, que marcan el panorama oscuro, ¿no?, que parecemos estar enfrentando. En primer lugar, bueno, como siempre, déficit estructural de cuenta corriente, aumentó el año pasado, pero también en un contexto en donde las condiciones de financiamiento de ese déficit parecen ser más complicadas. En el año pasado cayeron más que a la mitad los flujos de financiamiento a la región en el contexto del monetary tightening, digamos. Ese es el punto número 1. Punto número 2, si tomamos, por ejemplo, el servicio de la deuda en comparación con las exportaciones y el ingreso primario, más que se duplica en los últimos 10 años. O sea, que tenemos un mayor debt burden, digamos. Otro problema que plantea el sector externo. Por otra parte, sabemos que este año la región como un todo necesita más o menos 500.000 millones de dólares para financiar su déficit externo, esto en condiciones más difíciles para lograrse. El año pasado, punto número 4, aumentaron los spreads y muchas monedas de la región se deterioraron. Paréntesis, me pregunto por qué el peso chileno y mucho más el peso colombiano se deterioraron mientras que el sol peruano y el peso uruguayo no sufrieron de esa forma. Me pregunto si hay alguna razón más política que puede estar explicando esto, pero bueno, en definitiva es parte del escenario. Y por otra parte, Mario mencionaba la fuerte caída de la inversión, pero al mismo tiempo lo que vemos es que en la región en los últimos años el sector corporativo ha aumentado su endeudamiento externo. Entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿para qué se tomó más deuda corporativa si después eso no se tradujo en mayor inversión? Me pregunto si ahí no puede haber también indicios de fragilidad financiera que podamos llegar a estar afectando, lo cual
podría aumentar la vulnerabilidad macrofinanciera. Y a todo esto, a todo este panorama complicado del sector externo que se suma a todo lo que Mario dijo, creo que en una cuestión más de mediano o largo plazo se suman los efectos del cambio climático, que en realidad eso ya es presente, no hace falta comentarlo en Argentina, pero si pensamos también los efectos de la transición hacia una economía de bajo carbono, vemos que muchos países de la región van a ser negativamente afectados en su sector externo. Digo, Colombia, Venezuela, Ecuador, países que son intensivos o que tienen una canasta exportadora intensiva en combustibles fósiles, van a sufrir. Es verdad, hay otros que se van a ver beneficiados, digo, productores de cobre, productores de litio, pero tenemos países que van a estar complicando o agregando complicaciones en su sector externo en el contexto de la transición hacia una economía de carbono cero. Entonces ahí me parece que sumamos algunos elementos a todas las preocupaciones que Mario mencionaba. Ahora, yendo a las preguntas más generales que quería compartir con todos ustedes, pero que me encantaría poder ver qué nos puede decir Mario. Creo que una de las conclusiones más claras de su presentación es que, según la evidencia empírica, existe una relación inversa entre, una relación positiva entre diversificación productiva, Mario la medía con el Economic Complexity Index, y la distribución del ingreso, ¿no? Entonces la distribución tiene un componente estructural, como bien él decía. Entonces, siguiendo esa línea, para mejorar la distribución, además de gasto social, necesitamos fundamentalmente llevar adelante un proceso de cambio estructural y para eso necesitamos políticas industriales. Entiendo que ese es uno de los mensajes que Mario nos transmitía. Ahora, la pregunta es, evidentemente, por los indicadores que Mario compartió, eso no sucedió en la región. Lo que yo me pregunto es, ¿por qué no sucedió? ¿Por qué pasa esto que Mario comentaba de que todo el mundo está discutiendo, se está volviendo más estructuralista y están ejecutando política industrial y en la región no discutimos esto? ¿Esto es algo que tiene que ver con una carencia de nuestros líderes políticos y empresariales o hay algo inherente de la condición de economía periférica que genera esto? No tengo una respuesta, me lo pregunto, pero me parece importante que entendamos, digamos, como latinoamericanos, por qué no podemos discutir esto o por qué esto no forma parte de la agenda política, mientras que sí sucede en otras regiones del mundo, cuando nosotros somos los que estamos, no sé si más atrasados, contando todas las regiones del mundo, pero ciertamente estamos atrasados o tenemos una asignatura pendiente en este punto. Creo que es importante entender si es solo una cuestión de voluntad y decir, bueno, tenemos que hacer política industrial, o si hay limitantes que impiden la ejecución de políticas industriales. A mí me encantaría, digamos, con la experiencia que tiene Mario y seguramente su vinculación con los policy makers, ver qué es lo que pasa, qué es lo que nos impidió en todo este tiempo y sobre todo en los años de bonanza, tratar de aprovecharlo para hacer esa transformación. Otra pregunta que tenía para Mario tiene que ver con si el tamaño de la población de los países importa, porque por ejemplo ahí en su último diagrama en donde él comentaba o comparaba la evolución del gasto social y la evolución de la productividad, veíamos a los nórdicos en la parte de arriba a la derecha, ¿no?, del diagrama, ¿no?, aumentando tanto el gasto social como la productividad. Y claro, yo pensaba, por ejemplo, Dinamarca tiene superávit de cuenta corriente de 10 puntos de producto, 55% de presión fiscal, como decía Mario, pero con un Estado que distribuye y que provee todos los servicios sociales. Claro, y tiene 6 millones de personas. Entonces, con el agro, la industria farmacéutica y las turbinas eólicas, más el empleo público, tienen pleno empleo y tienen, como decía, ese superávit de 10 puntos del producto en la cuenta corriente que alcanza para poder proveer unas condiciones de vida más que dignas, digamos, del primer nivel. Pero ¿cómo hace Brasil con 220 millones de habitantes o México con 125? Es decir,
cuántos sectores productivos tenemos que desarrollar y de forma altamente competitiva para poder brindar ese nivel de bienestar, si en lugar de 6 millones tenemos 40 millones, 50, 100 o 200 millones. Esa es una pregunta porque creo que si hay una relación y mientras más población, en más sectores tenemos que ser competitivos, creo que la magnitud del desafío se multiplica. Y lo último que quiero preguntarle a Mario era si, a pesar de todo el panorama oscuro que nos planteó, si hay algo que nos permita ilusionarnos, si hay algo en todo lo que él conoce que nos permita pensar, bueno, por acá tenemos una posible salida. O si hay algún ejemplo, porque en la presentación veíamos como en la mayoría de los casos agregado regional, pero ¿hay algún caso en la región, algún país al que podamos mirar como ejemplo donde sí se pudo lograr una política industrial decente combinada con una política social redistributiva sin que eso termine generando un problema en la restricción externa? ¿Hay algo que nos pueda inspirar o tenemos una situación de vacío inspiracional que nos obliga siempre a estar mirando ejemplos en otras partes del mundo donde tal vez el contexto histórico, cultural, etcétera, no nos permite extrapolar directamente esas experiencias exitosas? Estas son las reflexiones más importantes que me surgieron a partir de escuchar la presentación de Mario. Nada, prefiero callarme y seguir escuchando lo que él tiene para compartirnos. Gracias. Gracias, Sebastián. Si te parece, Mario, primero abordar los puntos que planteó Sebastián y después, con el tiempo que nos quede, repasamos algunas consultas y comentarios del resto de los participantes. Bueno, gracias. Empiezo con otra presentación. No, pero algunos de los temas, vamos a ver, sobre los precios y la especialización, sí hay un tema de precios y de volumen más que un tema de precios de parte monetaria. Y hay actividades que están en algún modo o crecieron. Tú has dicho muy bien, ICT, algunos servicios, pero igualmente cuando confrontas la dinámica de servicios que tenemos nosotros con la dinámica de servicios que tienen las otras economías, sí, tú creces porque crecen todos, pero cómo crece respecto a lo demás sigue teniendo una especialización relativamente baja. Quiero decir que en lo que viene lo tenés, si vos tenés 5 amigos que lo hacen, lo decís que bien, estoy contento, tengo esta novedad y que me parece bien decirlo, pero si comparo cómo están creciendo los demás, me doy cuenta que eso no engancha, no está. Entonces digo, sí, es un tema de volumen, es un tema de precios. Obviamente los precios tienen mucho que ver, pero los precios ayudaron a reprimatizarte. La tendencia de precio era tan alto que tú te ibas fuertemente sobre aquel sector. Los demás sectores están, pero la dinámica son de pocos de ellos que mantienen una dinámica, digamos, internacional, por volumen o por precios, igual a los otros servicios en las otras partes de las economías que tengo. Antes de ir al tema de los 3 cosas, tomé 3 puntos que me parecen. Antes de ir al tema quiero tomar el tema, el último que tomaste. Después quiero ir a ver por qué no pasó nada y cuáles son los puntos que a mí siempre me dura, que aprendí en mi vida de por qué no pasan las cosas a veces. Y nunca pasan las cosas por una razón sola, eso ya te lo voy advirtiendo, como en la vida, muchas veces es una razón, pero te das cuenta que el vector de las razones. Y cuando vas a ponderar cuánto cuenta una y la otra, no, cada uno te lo dice. Pero voy a tratar de hacer eso, me gusta mucho esa pregunta. Pero antes voy a ir al tema que tiene que ver con la dimensión. Sí, es verdad que Dinamarca es chiquita, pero Europa tiene 350 millones de habitantes y tiene un welfare, una estructura compleja. ¿Por qué? Porque políticamente en cierto momento se dio cuenta que la escala contaba. Y la escala empieza del acero. Y después del acero se dieron cuenta que pasó esto, lo otro, aquello, ahora se dieron cuenta que tienen que tener una farma de este tipo. O sea, quiero decirte, probablemente es más fácil que una economía chiquita, aunque si nosotros en Centroamérica tenemos un montón de economías chiquitas que no le ven. Y por otra parte, me di cuenta que también hubo procesos de integración y de política consciente. O sea, Italia sola o Francia sola no hubieran podido seguir todo este tipo de cosas. La integración europea permite seguir este tipo de cosas. Entonces se dieron cuenta
yo llegué hasta acá, pero hasta acá para lograr eso tengo que integrar. Entonces, el tema de la escala, la dimensión, ciertamente requiere una complejidad mucho más fina, mucho más diversificada, con mucho más sectores, como bien decís tú. Y eso es verdad, y es difícil. Pero también cuando tú tienes una política activa, el linkage entre todos los sectores te permite hacer mucho más. Y la integración europea le permitió a Europa en algún día pegar sectores que no tenía uno y tenía el otro. Eso es lo que me imagino yo y toda mi vida he querido hacer, que es la integración latinoamericana. Así me fue, así terminé. Pero dicho eso, lo que es interesante es que va por ahí. Ese es un ejemplo muy interesante de cómo una política activa logró hacer eso. Aunque si bien los europeos se dieron cuenta hoy que para mantener eso tienen que hacer política industrial. Porque en un cierto momento, cuando le pasó la pandemia, tenían que comprar la jeringa la compraron los indios y dicen, ¿cómo no hacemos más jeringa? No hacemos más genérico, no hacemos... Pucha, dicen, mandamos un cohete interestelar, pero no, calmémonos todo, ¿qué está pasando? Entonces, no es que los demás hacen la política perfecta y nosotros la mala. Todos hacen política que va bien, va mal a cacho, va mal a bien. ¿Entendés lo que quiero decir? Pero darse cuenta de la trayectoria. Entonces yo creo que el tema de eso es importante y el tema histórico en eso es muy importante. Esto es lo que aprendí en la vida y eso me lo enseñó Silos Lavini cuando escribió Las clases sociales, su oligopolio, progreso técnico en Italia, que mi maestro, y me di cuenta, él decía, la condición histórica institucional es fundamental. Nosotros partimos y todos los modelos se amalgaman a partir de un punto sin tener en cuenta lo que te llevó la historia y cómo estás posicionado. A mí este tema me parece importante, también los estructurantes. Paul Davies lo contó muy bien, Brian Arthur lo contó muy bien, Silos Lavini lo contó muy bien, Boyer lo contó muy bien, Benjamin Corial lo contó muy bien, Dossi, Kit Pavitt, Freeman, Nelson, Wind. Todos estos tipos te explicaron por qué la historia cuenta y de dónde partís. Y obvio que yo explico la historia del desarrollo de Dinamarca, explico la historia de otro país, la historia cuenta eso. Y muchas veces nosotros cuando hacemos la política, piensen la verdad, nos decimos, no, la política hay que hacer sin pensar a la historia que tenemos. Y tomando el tema de la historia, voy a la respuesta de lo que viene después, que es la respuesta de por qué, dónde estoy y cómo estoy. Y por qué no se hicieron esas políticas. Si vos me preguntás a mí, vamos a hacer como si tuviera una tabla de posiciones. ¿Cuáles son? Porque si no, estos seminarios son una prueba. Hago una tabla de posiciones y cuáles son los problemas y por qué no lo pudiste hacer. Uno de los grandes problemas es que la política industrial es una política de political economy. O sea, es una política que tiene mucho que ver con la distribución del poder. Esto no lo dije yo, esto lo escribió Polanyi cuando escribió La Transformación, eso lo escribió David Lane cuando escribió El Cambio Tecnológico, esto lo escribieron muchísimos de los economistas. O sea, el cambio de la estructura tiene que ver con el political economy y no explicarías en muchas partes del mundo a veces cambio de la estructura sin guerras profundas. ¿Entendés? Te gusta uno, te gusta el otro. Leí de lo que fue la primera, segunda vez y vas a entender los cambios. Entonces, lo que digo yo, que uno de los temas que no permiten a la región hacer el cambio de la política es el political economy. ¿Por qué? Porque tenés un Estado que pierde institucionalidad. Y cuando el Estado pierde la institucionalidad, el Estado no es capturado por nosotros, que somos los que queremos la política industrial, que nos dicen que somos siempre los malos de la película. Lo capturan hasta lo que tiene la renta más alta, porque cuando haces política industrial, distribuís renta. Y cuando cambian los precios relativos, distribuís renta. Y cuando cambias renta, cambias utilidad. Y cuando cambias utilidad, cambia la distribución del poder. Y cuando vos le decís a uno, sabés que tu sector, yo voy a ir por otro sector, y vos tenés un oligopolio, un monopolio natural, y te voy a regular, porque monopolio no sos innovativo, me decía Schumpeter, te voy a poner impuestos para que, como lo hacía el clero nato, el Sherman Act, que fueron los primeros que introdujeron control de monopolio en Estados Unidos. Entonces vos te das cuenta ahí, ¿qué pasa? Que ahí te empiezan a golpear. Entonces te dicen, no, el que vino es un joven imberbe que no puede hacer política. Y capaz que también es un joven imberbe que no entendió la profundidad de la política que quiere hacer y piensa que llegue y la escriba con un papel y la hace. También eso es verdad y está pasando en la región y pasa. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Entonces, el primer punto en la graduatoria es que la política industrial es un tema de political economy. Punto. Segundo tema. La política industrial no se hace en una pieza con botones. No es que nosotros decimos, hago la política industrial, aprieto esto en el Estado, aprieto el otro, aprieto aquel y pasa. No pasa nada. ¿Ok? Política industrial es un teléfono, es una cena, un convencimiento, un dar algo por algo, es cambiarlo, es entender a dónde va, es encontrar alguno que la piensa como vos, alguno que te ayuda a hacer el primer paso, es la recomposición del plató político de lo que estás haciendo. Y esa recomposición del plató político
difícil. Entonces, política industrial no es lo que nos imaginamos nosotros. ¿Y por qué no hizo esto? Apretó el botón. Eso lo puede discutir en el bar sport, en el bar, tomando una pericena, un aperitivo, pero cuando vas a hacer la política, no es así. Entonces, el primer tema, uno, la política. Segundo, entender la suciedad de la política económica. La política económica es sucia, en el buen sentido de la palabra, ¿ok? Es sucia, porque cuando cambias de distribución puedes hacerlo por... Vos no cambiás distribución por decreto, vos no hacés producir a uno o invertir por decreto. Eso es un tema que, si queremos vivir en un tipo de modelo, en un modelo de mercado que marca sus senderos, que lo regulamos, que lo permitimos distribuir bien, que es innovador a los Schumpeter, pero que no exagera en el control de monopolio, ¿entiendes? El primero, el segundo. El tercero es la estructura que te deja tiempo y no comprender el aprendizaje, el learning capability. Cuando con Giovanni escribimos un paper esto fue en la prehistoria, y hicimos el tema del learning. ¿Por qué el learning es distinto a la información? ¿Por qué lo escribió Karl Polanyi cuando dice, usted lo sabe mejor que cualquiera, cuando dice él, la información, el conocimiento es otra cosa, y el conocimiento tiene el tácito, este tipo de cosas. No lo voy a explicar a ustedes, pero ustedes lo saben muy bien. El no comprender esa micro hace que te equivoques en la política. O sea, el querer hacer algo en un nuevo sector, una nueva estructura, requiere un proceso de aprendizaje talmente complejo al nivel micro de capability, que tengo que construirlo, no es fácil, no es lineal, ¿ok? Y tiene retrocesos y tiene fracasos, y a veces es casi todo un fracaso, y de ese fracaso nacen cosas nuevas. Ese es el tercero. El cuarto es que es una realidad en algún modo, pero generalmente lo que hicieron política industrial tuvieron sistemas, resolvieron esto con sistemas mucho más dirigistas, de mercado pero dirigistas. Es difícil encontrar uno que no lo hizo. O sea, lo hizo la Alemania, lo hicieron casi todo. Quizás por razones históricas la industrialización de Estados Unidos es un poco distinta, pero los que hicieron catching up casi todo lo hicieron ahí. Y es lo que nosotros no queremos. Nosotros quisiéramos tener un modelo industrial en perfecta democracia, con todos los derechos de yo no sé, me pasa en la cabeza, y si no me preguntás una respuesta, en historia es complejo, porque cuando vos tenés este modelo tan abierto en el coso, la construcción de los movimientos de la estructura política económica del país te lleva a hacer todo, política económica, El quinto tema es la supeditancia de no saber enfocar las variables. Cuando Chris Freeman escribe el Sistema Nacional de Innovación, que me imagino que verán todos ustedes en un paper, habrán escrito siempre algo sobre el Sistema Nacional de Innovación. Yo me acuerdo que lo discutíamos en la hora del café, y que dice, yo creo eso, ¿por qué? Porque Japón fue el único que supeditó la política de tasa de cambio e interés a la política industrial, el MIT. Entonces él dijo, para mí es más importante una estructura productiva y por lo tanto cuidado a cómo responde la parte monetaria a este tipo de cosas, porque para mí es más importante. Pero simultáneamente puso un sistema de learning, de capability, para las empresas seguir eso. Esa relación es muy difícil de estar, porque ahí perdiste un poco el partido. O sea, si vos decís, yo voy a intervenir en un mercado monetario, ya no, vos sos un desastre, ¿cómo vas a intervenir? Ya te pegan, apenas empezaste, ya te mataron. No tomaste el control de un ministerio, te mataron. ¿Entendés lo que quiero decirte? Entonces ya esa parte quedó tan anclada en el modelo analítico de percepciones, un imaginario que te mató. Para mí, externamente, esos 5 temas se comprenden poco cuando se hace política industrial o cuando se entiende el cambio de la estructura. Y a mí me pareciera que esos temas hay que tenerlos siempre presentes a los que piensan que quieren hacer un cambio de ese tipo. Pero es verdad también, por otro lado, que este debate en la clase política, ¿tú lo escuchás? No. ¿Lo escuchan ustedes? No. ¿Dónde lo escuchan? No. En las economías más avanzadas, cuando están saliendo últimamente las políticas industriales, lo votan todo. Sí, un poco no, pero si uno sabe que Europa necesita industria farma, ¿quién te va a decir que no? Te dice que si la izquierda, te dice que si la derecha, te dice que si todo. ¿Ok? ¿Es verdad o no esto? Bien, léanlo, y es así. Incluso en Estados Unidos, a la intervención de Biden sobre cosas... ¿Por qué en el debate político nuestro esto no está, entienden? Eso. Y creo que hay un tema, creo que nos iluminó la potencia de lo exclusivamente redistributivo. Y creo que no comprendimos la ratio de la distribución endógena del modelo, que es el último tema que quiero tratar.
un modelo que pueda distribuir internamente con mayor productividad, con mayores empleos, con mayores trabajos, es un modelo que en última instancia va a aportar mejor a tener una política social de largo plazo. Pero acá hay un tema que no comprendemos, y es, si estamos en una estructura de mercado, ¿qué tipo de empresas queremos que haga esa? ¿O la va a hacer el Estado? Yo no niego, y siempre pensé que hay empresas que puede manejar el Estado. Pero estamos en un modelo de mercado. Nosotros nos imaginamos un modelo de mercado más o menos que se dirija. Ninguno quiere volver al modelo planificado perfecto, porque desde Tinbergen, ustedes han estudiado todo Tinbergen atentamente, y no podemos decir que sea un economista de derecho o algo por así, explicaba de que eso era realmente muy difícil. Entonces, me pregunto, ¿cómo se maneja esa estructura de generación de ganancia para lograr eso? Bueno, eso tiene que ver con lo que dije al inicio. Entonces, para mí, en mi historia es eso. El otro tema es, mira, hay una cosa, ahora todo el mundo está volviendo a hablar de menos, en todo el mundo habla de la política industrial, pero si tú ves, me voy a citar, en el debate en América Latina a nivel sobranacional, nadie más habla de política industrial. Desen cuenta, mírenlo, nadie más. Hablan de política, hago un poquito acá, hago un poquito allá, hago un clúster acá, pongo una cosita acá. Y la estructura no se comprende, ¿entiendes lo que está pasando? Entonces, el debate nuestro me preocupa y por eso yo presiono sobre esto, porque el debate nuestro vuelve hacia atrás mientras demás están haciendo siempre lo que quisimos hacer nosotros. ¿Entendés mi angustia? No la entiendo. Entonces, ese es un tema importante. Hay potenciales un montón. ¿Sabes que van bien? Un montón. No voy a decir, hay capacidad, hay empresas que son de vanguardia. Sí, la hay, pero la masa crítica para hacer el cambio que queremos hacer, no, para mí no se consiguió. Diría que esos son los puntos. Y sabes otra cosa, hay que hacer la política industrial. Con dignidad, como decir, no voy a ceder a este tema. La puedo hacer un poco más solo, puede ser un poco más hard, pero no voy a hacer ese tema. Porque sin el cambio de esa estructura, mi opinión es que vamos a tener excelencia, pero la estructura, la informalidad va a crecer, la presión de la restricción externa va a crecer. Lo que dijiste tú de la deuda, eso va a ser un tema. El monetario está afectando a las economías avanzadas, imagínate si nos va a afectar a nosotros, incluso por dentro. Entonces, yo creo que ahí, por eso la preocupación de que el debate ese no está. Bueno, nada, ya me extendí, porque me hizo una pregunta que me gustaba, me provocaba, que era, ¿por qué estas cosas no pasan? Lo pienso seguido, pues ya me estoy poniendo demasiado viejo, y me doy cuenta por qué si uno se pregunta siempre en todo lo que fracasó, en todo lo que fue mal. Entonces, por eso me gustó esa pregunta. Gracias. Gracias, Mario. Ahí repasamos un par de preguntas o de comentarios que fueron poniendo en el chat. Agradecemos a todos y todas los que participaron bastante. Luis Katz pregunta, ¿qué es hacer política industrial hoy en América Latina? ¿Qué sectores industriales hay que desarrollar y cuáles no? Y si nuestros países tienen la suficiente escala. Y Adriano hace un comentario, quizás importante para la dimensión entre el corto plazo y el mediano plazo, que tiene que ver con la necesidad digamos, de lo inmediato en términos de resultados económicos y de rédito político para los gobiernos, en qué medida lleva a priorizar el cortoplacismo y eso genera limitaciones a la hora de tomar decisiones de política de más mediano plazo, de contenido estructuralista. Y yo agregaría un último punto que tiene que ver con la estabilidad macro. ¿Sí? Ahí un poco cuando caracterizabas América Latina, como un todo, obviamente hay distintas heterogeneidades, algunas dimensiones más relevantes que otras en la discusión de la relación entre política industrial y política social. Para economías como la Argentina en particular, el problema de la inestabilidad macro es un condicionante adicional que quizás otras economías de la región resolvieron o al menos transitoriamente en los últimos años. Entonces, ¿en qué medida, cómo pensar en el rol de la inestabilidad macro a la hora de repensar la interacción entre política industrial y política social? ¿Te parece que con eso estamos? Me parece, tengo que responder la verdad, mentira. Respondo la verdad hoy, hasta la última.
Voy a empezar sobre el cortoplacismo. Una de las cosas que más complejo tiene la política industrial es lo que se llama en economía, ustedes lo conocerán muy bien, el time consistency de la política. El time consistency de la política industrial es largo, lleva tiempo. Si yo quiero actuar una política social, es complejo, tengo que tener el consenso en el Parlamento, pero es el gasto de un presupuesto que se estructura y se hace una institucionalidad para eso. Tener que cambiar una política industrial quiere decir no solo, como antes, que yo pienso no es por decreto, por botones, sino que es una política la que requiere mucha viscosidad, mucha complejidad, mucha política, mucho tiro y afloje, mucho viento en contra. Es una política, requiere la actuación del individuo que quiera construir una empresa. O sea, hay una decisión de un individuo, no es que el Estado pueda hacer todas las empresas. El individuo tiene que decidir en hacer la empresa. La decisión del individuo, guste o no guste, busca una tasa de ganancia, busca una tasa media, lo que sea para sobrevivir, lo que sea. Entonces, el time consistency diversificante o asimétrico, la política industrial, la política social, lleva a que a veces te lleva a una situación aguda que vos haces una sola y no haces la otra. O le da más importancia a una y la otra, que después se refiere al cortoplacismo, o lo que sea. Cambiar la estructura productiva de un sector sin tener estar seguro que va a ser un éxito requiere tiempo, requiere mucho tiempo y mucha consistencia en la política. Y por otro lado, tengo también las políticas sociales. Entonces, sí, el cortoplacismo, pero lo que hay que comprender es que uno llega al gobierno por 4 años y empieza a hacer una política. ¿Okay? Porque, como dije antes, suponete que decidimos hacerla, que Argentina, por más que yo el otro día discutía con Europa y Europa dice, no, porque nosotros no vamos a financiar ninguna energía que sea green, que sea gris o marrón. Y dije, bueno, pero entonces ustedes no entendieron el problema de América Latina, porque teniendo una restricción externa, si uno exporta gas o está subsidiado al gas, la restricción externa va a pagar más, entonces van a tener un problema de venta, Entonces, le explicas esto y le decís, para mí, te guste o no te guste, el sector gas o sectores primarios son sectores importantes, ahí fondo al otro. Entonces, hay inconsistencia, sí los sectores son importantes. Pero yo pregunto cuántas veces nosotros lanzamos, incluso en Argentina, y porque es la potencialidad de los sectores agrícolas, y la potencialidad que podemos hacer el yogur, y es la potencialidad que la vaca puede tener, todo, y es la potencialidad que hemos logrado todo eso en los últimos años, manejado por uno o por el otro. Realmente poco. Entonces, ese tipo de políticas requieren que sí se elijan sectores grandes, se hagan políticas horizontales transversales, y se hagan políticas de acceso a tecnología muy potentes. Entonces yo diría que no hay un solo sector. Seguramente para América Latina el sector energético es importante, materia prima es importante, y todo lo que tiene que ver con la digitalización, la mecanización y los procesos de nueva tecnología también. Ahora, la tecnología que tenemos nosotros en eso está un poco todavía requiere. Por lo tanto, yo no tendría miedo en alianzas globales estratégicas para este tipo de cosas, con economías que más o menos razonen con el welfare como nosotros. ¿Por qué? Porque hacer alianzas estratégicas me permitiría tener know-how, la tecnología. Pero además no te quieren dar la tecnología, eso también es verdad. Pero también la tecnología nosotros no usamos porque también nosotros no sabemos toda la flexibilidad que tienen los TRIPS. Entonces, mi pregunta es, a la primera, sí, son cortoplacistas y ninguno reconoce el time consiste. Por eso digo, tienes una política de Estado. Hasta que llegue una política de Estado se requiere una maduración tecnológica, una maduración institucional importante. El segundo tema que me parece coso es que los sectores tradicionales sí son sectores, la generación de cadenas sí son importantes, pero hay que también dar la posibilidad a políticas horizontales que permitan desarrollar o respirar a nuevos, digamos, hongos, nuevos procesos, nuevos que creen nuevos tipos de empresas y sectores. Todo lo que tiene que ver con transporte, todo lo que tiene que ver con logística, todo lo que tiene que ver con nuevas estructuras, son sectores que hay que ponerle como base. Y en eso estaba asociada la otra pregunta, que es la escala. Sí, no tenemos escala. La verdad que no tenemos. No tiene escala Brasil para hacer política industrial fuerte, aunque sí. Entonces el tema de la escala sigue siendo un tema, pero ¿cómo se hace para entender que hay una complementariedad en la producción y no en el comercio, solo vender y comprar, una complementariedad en la tecnología para tener escala? Este es un tema que en América Latina, o sea, lo deseamos todo, lo queremos todo, lo anunciamos todo, pero al final esa concreción se logra en visibilidad y no en políticas concretas.
sí, yo creo que muchas cosas se van a desarrollar autónomamente, muchas políticas hay que lo van a permitir acelerar, pero el cambio que se requiere ahora es tan profundo, va a ser tan cambio, porque ustedes imagínense que a un cierto momento, les voy a contar, los ministros en Europa, en Estados Unidos, no quieren que si una empresa se va del país porque no produce con altos niveles de CO2, no pueda exportar a Europa. O sea, si yo me voy afuera no puedo exportar, ¿ok? ¿Por qué lo hacen eso? Porque dicen, se van afuera para exportarlo. Entonces van a bloquear todas las importaciones con mayor CO2, ¿ok? Ese bloqueo de exportaciones, para nosotros es un mercado importante, permite diversificar el tipo de cosas, lo va a hacer también Estados Unidos. Entonces, lo que estoy viendo es que el mundo está cambiando y cada uno se está haciendo su política y este tipo de debate nosotros no lo estamos teniendo como tendría que ser. Entonces, esa es mi preocupación. Yo pienso, a ver, honestamente, y tiene mucho que ver con el Sebastián, cuando nosotros íbamos a llorar por el caso de Argentina es distinto, pero todos, y porque aumenta la deuda, ¿qué concedieron? ¿Qué se concedió al final de la pandemia, de la guerra? ¿Qué se concedió? ¿Qué se concedió? ¿Cómo cambió el fondo? ¿Cómo cambiaron? No cambió nadie. Entonces, para mí hay políticas ahí que hay que repensarlas fuertemente y hay que tener una consecuencia. Por eso las preguntas están muy relacionadas y yo no tengo miedo de decir que hay que volver a los sectores naturales, pero hay que tener hacer nuevos sectores. No es que, yo me acuerdo cuando una vez en Chile dije que Chile tenía que tener manufactura. ¿Y qué problema de Chile? No es que el modelo no fuera bien, sino que el modelo no tenía industria, era muy concentrada. Lo que pasó después, la manifestación, que ahora terminó como está terminando, pero que esa parte era potente, que eso explica lo que pasaba. Y me dijeron, gran parte de los economistas de la concertación en ese momento, me dijeron, no, porque mirá, habló el cepalino Cimoli, que quiere la manufactura de la grasa y el mameluco. Y yo le expliqué, no, mire que la manufactura hoy no es grasa y mameluco, son laboratorios de tipo que está vestido en blanco, manejan todo en un computador con máquinas estériles de este tipo de cosas. ¿Entendieron ustedes lo que es? Entonces, no se comprendía lo que son los sectores. El automóvil hoy, siempre lo digo yo, no es manufactura. El automóvil es digital, más manufactura, más nuevos materiales, es un sector tan complejo que si nosotros no seguimos eso... Es porque tenés mucho ingeniero, muchachos, mucho ingeniero que razona esto, porque si lo dejamos al economista estamos sonados. Entonces, ese tipo de tema de comprender a los sectores y ver hacia adelante me parece un tema crucial. Me jugaría mucho de ese tipo de cosas. La última pregunta sobre Argentina, no sé si responderte a esta, pero sobre la diversidad, el outlier que somos. Sí, yo pienso que la inflación yo pienso que está jugando con una variable que te juega en contra muy grande, que es la tasa de inflación. La tasa de inflación, endógenamente ustedes lo saben mejor que yo, cuando diluye golpea mal y cuando genera pobreza la genera muy fuerte. Entonces, no sé cómo va a ser un proceso de entrada fácil, esto no me queda claro, dada la estructura que tenés y las presiones que vas a tener. Eso no me queda claro. Y ahí no me queda claro tampoco, cuando nosotros decimos, ¿saben qué? La razón de la inflación son otras y no son la demanda. Por lo tanto, si usted ajusta por tipo monetario, está mal. Sí, estoy de acuerdo yo. Y tengo el tiempo para hacer lo otro. ¿Y por qué no lo hicieron los demás? Porque son tontos o son ideológicamente biased. Son preguntas que me hago, no tengo certeza. Porque este tema... Lo que sí, me acuerdo en un debate hace más de un año atrás, que percibo yo que esta inflación global va a ser mucho más consistente, mucho más estructural de lo que se imagina. Y gracias, espero haber respondido, qué sé yo. Pido lo más sincero y llevar al debate a los que más podía. Bueno, muchas gracias, Mario, de vuelta. Parece que nos llevamos mucho para seguir pensando el fin de semana. Así que, bueno, gracias a todos los participantes del seminario, gracias Sebastián por los muy buenos comentarios también, y nos estamos viendo en el próximo seminario de Economía el mes que viene. Muchas gracias. Gracias a todos y cariños a todos, de verdad. Gracias. Gracias.